En el día del Señor. Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa. Desde hace unos años, por disposición del Papa Francisco, dedicamos este domingo a resaltar como un infinito tesoro el valor de la palabra de Dios para la Iglesia. Por ella, el mismo Dios se expresa en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano para comunicarse con la humanidad. Como la palabra del Eterno Padre en Jesús asumió nuestra débil condición humana y se hizo semejante a nosotros. Por medio de la radio, la televisión y las redes sociales, celebremos al Señor para que este domingo nos haga crecer en la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por el Padre Daniel Medina. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que siendo rico te hiciste pobre, Señor, ten piedad. Tú que siendo fuerte te hiciste débil, Cristo, ten piedad. Tú que siendo grande te hiciste pequeño, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia fruto de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Nehemías. El sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea, compuesta por los hombres, las mujeres y por todos los que podían entender lo que se leía. Era el primer día del 7º mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro de la plaza que está ante la puerta del agua, en presencia de los hombres, de las mujeres y de todos los que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una tarima de madera que habían hecho para esa ocasión. Abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alto que todos, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo levantando las manos respondió: Amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad e interpretando el sentido, de manera que se comprendió la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador Esdras, el sacerdote escriba y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor su Dios. No estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después añadió: Ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino y manden una porción al que no tiene nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Palabra de Dios. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi roca y mi redentor. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si el oído dijera, ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿acaso dejaría de ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según un plan establecido. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Más aún, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles también son necesarios, y los que consideramos menos decorosos son los que tratamos más decorosamente. Así, nuestros miembros menos dignos son tratados con mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera. Pero Dios dispuso el cuerpo, dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. En la Iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de sanar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen el don de sanar? ¿Todos tienen el don de lenguas o el don de interpretarlas? Palabra de Dios. Alleluia, 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 alleluia. Jesús, palabra eterna del Padre, siempre nos estás hablando y nos dices: vengan a mí los que están cansados y encontrarán el descanso. Aleluya,
Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Aleluya, 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 Queridos hermanos, en este tiempo meditamos sobre el Evangelio de San Lucas. Hoy particularmente, en el día que celebramos la palabra de Dios. El Papa ha instaurado este día como Día de la Palabra, para recordarnos la importancia que ella tiene en nuestra vida. Y es en este tiempo de Navidad, el tiempo en que celebramos que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra que existía desde siempre y que hoy se nos ha pronunciado a nosotros en este Evangelio. Este Evangelio que expresa, que quiere expresar la vida de Jesús con un gran sentido teológico, en ese viaje que Jesús hace para terminar en Jerusalén, y que en cierto modo comienza Jesús así su manera pública. Se había acercado, nos dice el evangelista, Jesús como un judío más de aquel momento, en el día sábado, día que se tenía esa celebración de la palabra, con una estructura semejante también a la nuestra. Y lee este pasaje del profeta Isaías y termina Jesús diciendo que se ha cumplido en ese momento.
El evangelista le da una gran solemnidad a este hecho. Por eso relata con detalles cómo ocurre. Jesús mismo se presenta y lee esta lectura del profeta Isaías. Una lectura que significa el cumplimiento de lo que había anunciado el profeta muchos siglos atrás. La liberación de los cautivos, la buena noticia a los pobres. La buena noticia era el mismo Jesús, por eso se había cumplido la Escritura allí. El Mesías que había sido esperado y anunciado por siglos se encontraba en ese lugar, haciendo realidad la palabra de la profecía. Jesús nos sigue hablando hoy también a nosotros. Nos habla a través de esta palabra que escuchamos. La palabra sigue siendo ese elemento que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. La palabra por la que había sido todo creado, la palabra que existía desde siempre. Y esa palabra sigue hablándonos hoy a cada uno de nosotros. La palabra fundamental que es el Evangelio, es la buena noticia. Esta liberación de la que habla Jesús no tiene aquí ninguna connotación política. Es la liberación que viene a traer Él fundamentalmente del mal, expresado en muchas de esas situaciones que se vivían de opresión. La palabra también nos habla a nosotros hoy. Jesús hoy también nos trae a nosotros la alegría de la liberación, la alegría de la salvación. Y también convivimos nosotros con muchas situaciones semejantes a las descritas aquí, de opresión, de pobreza, de falta de libertad, nuevas esclavitudes en la sociedad moderna. Y escuchábamos en la segunda lectura que somos un solo cuerpo y que si uno de los miembros sufre, todos sufrimos. Nosotros debemos entonces ser esa buena noticia para los otros, esa buena noticia que busca compartir con el otro. La buena noticia del Evangelio uno no la puede guardar para sí. Y esa palabra del Evangelio debe transmitirse a los demás en actos fundamentales de amor. La palabra que Jesús lee dice, esta palabra se ha cumplido hoy, esta palabra se ha hecho realidad hoy. Y la había hecho realidad Jesús, porque había sido obediente a la voluntad del Padre, porque se encarna, porque asume la condición humana. Nosotros también, si queremos asumir la buena noticia, si queremos encarnar la buena noticia, debemos transmitirla a los demás, no solo mediante la palabra, sino a través del cumplimiento de lo que significa esa palabra, en el compartir con el otro, en el tratar de liberar al que es esclavo, en el tratar de ayudar al que se encuentra en la pobreza. De lo contrario, no seríamos un solo cuerpo, sino que cada uno iría por su lado. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, nosotros somos la Iglesia, y cada uno es corresponsable de su hermano. Que esta palabra de Dios que hoy se nos presenta, leída por el mismo Jesús, nos haga reflexionar y preguntarnos si realmente cala en nosotros, si nosotros podemos también proclamar esa misma buena noticia del modo que lo hizo Jesús, si nosotros podemos decir también que liberamos a los demás, que ayudamos a los otros y que transmitimos esa buena noticia con esperanza. Finalmente, que tengamos la costumbre, la sana costumbre de leer la Escritura, de no esperar
al domingo para escuchar la Escritura, sino que la Escritura sea esa compañera, ese compañero que nos acompaña y que nos va iluminando. Que el Señor entonces nos ayude a que la palabra de Dios sea parte de nuestra vida, que Jesús, que se encarnó y que se hizo palabra, nos acompañe siempre. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hacemos nuestra oración comunitaria. Respondemos: escucha, Señor, nuestra oración. Por la Iglesia, para que por la fuerza de la palabra de Dios lleve a cabo cada día su servicio de amor y de misericordia. Oremos. Por los gobiernos de los pueblos, para que orienten al mundo hacia la paz y la justicia, integrando a todos. Oremos. Por las familias cristianas, para que instruidas por la palabra de Dios, vivan con integridad la fe y así sean levadura en la sociedad. Oremos. Escúchanos, Señor. Por quienes se sienten desalentados por sus sufrimientos, para que aferrándose a la lectura y meditación de la palabra de Dios, se mantengan serenos en la prueba y experimenten el amor de Dios en sus vidas. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los que, unidos por los medios de comunicación, celebramos así el Día del Señor, para que nos nutramos con la palabra y realicemos fielmente la labor que Dios nos ha confiado en su viña. Oremos. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre bueno, lo que confiadamente te pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será por nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad, para que, llevados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Rezamos la oración que Jesús nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuando un silencio profundo envolvía toda la tierra y la noche se encontraba a mitad de su camino, la palabra omnipotente, Señor, desde su morada real descendió desde el cielo.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Alegres de haber compartido la Eucaristía, podemos ir en paz. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por el Padre Daniel Medina. Dulce Virgen María, Madre amada, Inmaculada, ora por nosotros.